Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Es un gusto para mí el poderme contactar a través de este medio y poder saludar, enviar un abrazo y una buena palabra del Señor para compartir. Sabes que estaba yo ahí ocupada en los quehaceres cotidianos y estaba yo escuchando unas reflexiones acerca del sufrimiento, cosas muy preciosas que empezaron a ministrar mi corazón. Y hay ocasiones, como te he platicado, que Dios me da palabra para mi corazón, para mi edificación, para mi enseñanza. Pero me empezó a poner muy fuerte el poder compartir algo acerca de este tema del sufrimiento con mis amados en el Señor y con aquellos que necesitan escuchar la voz de Dios en medio de los diversos sufrimientos por los que estamos pasando. Porque no tengo duda alguna, definitivamente, que todos sufrimos de una u otra manera. Pero aquí lo importante es ir descubriendo el porqué del sufrimiento en mi vida personal, para que de esta manera pueda yo también comprender el sufrimiento de otros. Y una vez que yo recibo de Dios esa enseñanza, esa visión, ese consuelo, esa fortaleza, pues también pueda yo otorgarla a otros que igual están alejados de Dios o no lo conocen o no lo tienen. Y es por eso que me traía pasajes de la Escritura y yo quiero compartirte algo en esta hora porque es una insistencia del Señor, sobre todo porque tenemos ideas un tanto preconcebidas acerca del sufrimiento y siempre lo alineamos con lo malo, lo feo, ¿no? Y necesitamos entender que el Dios soberano nos quiere enseñar a sacar provecho, porque de algo estamos seguros, es que vamos a seguir sufriendo. De diversas formas, ¿verdad? Bueno, es más, hasta el apóstol Pablo, en su preciosa declaración de 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido. Así que hasta por amar se sufre, porque cuando le pasa algo a ese amado, pues sufrimos, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener la óptica de Dios, tenemos que tener la guía de Dios para el sufrimiento. Como familia en este tiempo, como muchos otros, hemos pasado por el quebranto de salud en algunos de nuestros amados cercanos. Y hemos visto cómo Dios ha usado ese quebranto para sacar perlas, para sacar tesoros escondidos, para desnudar el alma, para dar revelaciones. Y es ahí cuando yo digo, como decía el salmista, ¿verdad? Que era bueno que pasáramos por sufrimiento. Nuestro tema es ese, es un tema extraordinario, es un tema que creo que nace del corazón del Señor. Y vaya, para mis amados en la fe, un saludo bien especial. Gracias por conectarse, Orte, Juan Pedro, Uciel, amado, Moni. Bueno, qué gusto, y conforme pueda ahí voy mencionando algunos, pero qué gusto el poder estar conectados a través de este medio, pero sobre todo a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Fíjate, para empezar, lo que dice Isaías, y siempre te voy a recomendar, ten tu Biblia a la mano y algo en que anotar, porque de momento se nos pasan algunos pensamientos y luego es bueno también para compartir. Dice Isaías 30, ahí en el capítulo 30 de Isaías, versículos 20 y 21, aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, fíjate, ay, no, es que esto es tremendo, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Y va para ti, ¿sí? Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá,
este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. No sé tú, a mí me tocó mucho esta escritura. Y estamos hablando de revelaciones y tratos, sí con el pueblo, pero a través de profetas. Profetas que eran como tú y como yo, seres humanos, no eran nada extraordinarios. Si había algo extraordinario en ellos, pues era que tenían un Dios extraordinario. Pero cuando yo leí esta escritura y dice directamente, ¿verdad? Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Y si este fuera todo el tema que tuviera que compartir, ahí pondría punto final. Tenemos que cambiar nuestra visión y dejar de estar viendo el sufrimiento como algo malo, como algo nocivo, destructivo. Ahora, es malo, nocivo y destructivo cuando se sufre sin la presencia de Dios, sin la guía de Dios, sin la instrucción de su palabra. Saludos, amada Judith, Berta, hasta allá la frontera norte y más allá. Entonces es bueno ir a la palabra y ver cómo ve Dios todo esto, porque nosotros tantas veces no tenemos esa capacidad de poder encontrar. Ahora, yo me fui, como les he compartido en muchas ocasiones, solamente puse la palabra sufrimiento, pero a veces vienen otras alusiones, sufrir y otros sinónimos, ¿verdad? Pero el sufrimiento, mi amado, ha de verse a través de los ojos de Dios para poder tener una comprensión más clara, ¿sí? Y ahorita que vi el nombre de mi hijo, Ciel, bueno, bendito Dios, tuve 3 hijos y me tocaron los dolores de parto en cada uno de ellos. Y sufrí mucho en el tiempo del parto, ¿verdad? Y posparto otro poquito. Pero recordaba yo con Josué, tuve más de 12 horas de sufrimiento, de dolores intensos. Con Uziel fue un poquito más breve y con Basti fueron varios días de que sí, que no, que sí, que no, pero no cambió nada. Ese sufrimiento que ahora veo hacia atrás, digo, valió la pena. Valió la pena. Por ese fruto del amor que Dios me dio con mi esposo para poder tener hijos para su gloria. Entonces, tenemos que ver el sufrimiento. Y la misma palabra dice, ¿verdad? Que la mujer cuando da a luz sufre, pero después se le olvida. Y sí es cierto. O sea, sí lo recuerda uno, pero nunca la intensidad como cuando pasó. Este sufrimiento siempre ha existido y existirá mientras vivamos en la tierra. ¿Sí? Mientras haya vida en la tierra, amados, va a haber sufrimiento. Así es que no te sorprendas. Pedro decía, ¿por qué se extrañan de la prueba de fuego que están viviendo? Como si algo raro. No veas el sufrimiento como qué raro, ¿sí? Y primero porque es el resultado de la caída, o sea, esto es innegable. Y si te vas conmigo ahí en Génesis en el capítulo 3, encontramos 2 sentencias acerca del sufrimiento como resultado de la desobediencia de Adán y Eva en aquel caso, ¿verdad? Al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y yo creo que muchos sufren en el trabajo. Y ahora en estos tiempos sufren porque se exponen tener que salir, y aquí está escrito, ¿no? Con el sudor de tu frente. Y entonces hay un sufrimiento y a la mujer le dice, darás a luz con dolor. ¿Sí? Ahora, esto es innegable hasta la fecha, ¿verdad? Dar a luz con dolor, aunque sea cesárea, mi amado, de todas maneras hay dolor. Pero separados de Dios es insoportable. Probablemente lo que estás pasando que te resulta insoportable es porque te has alejado de Dios. Porque lo primero que hace el ser humano es echarle la culpa a Dios. Es lo primero. Lo primero que piensa es buscar culpables. Muy pocas veces busca ser responsable de haber ocasionado tal o cual situación. Ahora, todos vamos a pasar por sufrimiento y no es
comparar, ni competir o menospreciar. Cada uno va a pasar por el sufrimiento de acuerdo a su vida, a sus decisiones. Mira, me venía un pensamiento y créeme que lo digo sin ánimo de juicio. Pero conozco en mi labor como consejera y al frente allí del Ministerio de Mujeres en la iglesia y en las iglesias donde he estado, veo a muchas mujeres que están solas. Ahora, pienso, ahorita viviendo solas, ni con quién hablar, ni con quién compartir, ni con quién comer, ni con quién dormir, ni con quién reír. Están solas, ¿sí? Pero yo no creo que haya sido la soberana voluntad de Dios que a estas alturas de su vida estén solas. Tenemos que reconocer que en ocasiones es porque tomamos malas decisiones. Todavía recuerdo de una joven que tenía un ofrecimiento para irse a trabajar a otro estado de la República, pero le pesaba dejar a la mamá que estaba sola. Y dijo, es que si me voy se va a quedar sola. Y le dije, bueno, ¿por qué está sola? No, pues es divorciada de muchos años. Bueno, ya tomó la decisión de estar sola. Lo que haya sido, no vamos a juzgar a la mamá, pero ella probablemente tomó una mala decisión al casarse con alguien que no era correcto y luego de divorciarse y ahora tenía que pagar el precio de una mala decisión. Sin embargo, cuando vamos delante de Dios, Él promete hacernos compañía. Ahora, a mis amadas, que están viudas, divorciadas, separadas, nunca casadas, déjame te digo algo, arregla este asunto delante del Señor. Y el hecho que no tengas un compañero al lado no significa que debas estar sola absolutamente. Les doy muchos consejos a aquellas que están en esa situación. Les digo, ahí está el teléfono, marca y llama a otros. No podemos visitar, pero podemos escuchar. Podemos escuchar sus corazones, podemos abrir el nuestro, depende, ¿verdad? Que sea sabio. Y podemos también alentar a otros, compartir lo que hemos aprendido. ¿Sí? Si tenemos un recurso, podemos hacer una transferencia bancaria. Si podemos llevarle al vecino, a la vecina un plato de comida, lo podemos hacer, etcétera. Pero todos pasamos por sufrimiento. Entonces, algunos se sienten mal porque no están sufriendo tanto como otros, ¿sí? Cuando vemos a la gente que es muy pobre, pero mira, no es que también los juzguemos ni nos alegremos, no, pero a mí me queda claro que dice el Señor en su palabra, que si buscamos su reino y su justicia, todas las cosas serán añadidas. ¿Sí? Ahora, lo más probable es que esas personas que viven de generación en generación en pobreza han resistido al Evangelio. Pero todos vamos a pasar, ahora cada uno va a sufrir lo correspondiente, porque dice Pablo que lo que sembramos, eso cosechamos. Y son tiempos para ver el sufrimiento. ¿Qué me quiere Dios enseñar? ¿Qué me quiere Dios decir a mí? ¿Sí? En este tiempo de crisis, una joven busca mi consejo, consejo de Dios, consejo bíblico, no tanto el mío, y me comenta que en medio de su matrimonio descubre que su esposo le fue infiel con otra persona y hasta tiene un hijo. Y entonces, ¿qué consejo? Eso es un sufrimiento bien grande. Ahora, ella está esperando bebé. Qué difícil es pasar por ese proceso donde se acumula el dolor, la indignación, el coraje, el deseo de venganza. Y uno de los consejos que le di, cuidado con la obsesión, porque empieza la mujer a elaborar 1000 pensamientos de cómo es esa relación, cómo fue, dónde estuvo, cómo estuvo, hizo lo mismo que contigo, y empieza a obsesionar de tal manera que se cae en un estado de ánimo impresionante. Entonces es un sufrimiento agregado. ¿Por qué? Por la obsesión, ¿sí? Ya es suficiente con haber sido engañado. Pero también por otro lado mi consejo es, delante de Dios pide que examine tu corazón, porque si bien es cierto él falló, tú fallaste en otras cosas. Ponte a cuentas y suelta el perdón 70 veces 7. Y cada vez que perdones, entrégale al Señor lo que produjo ese dolor, ese sufrimiento, esa ofensa, esa afrenta, y que Él te libere. Oramos aún por teléfono de esta manera, y ella recibió descanso y paz, como tú lo puedes recibir ahora. Saludos, saludos, amada Rocío, Araceli. Saludos, un abrazo. Y así como la prueba y el dolor también causado por el enemigo, antes de
Él tuvo que ir a pedirle permiso al Señor y él o se lo da o no se lo da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito aún para permitir que el enemigo toque. Me acuerdo de las palabras de Jesús a Pedro, ¿verdad? Perdón, decía, el enemigo me ha pedido zarandearte como a trigo. Y estas eran zarandeadas fuertes porque hacían que al zarandear las varas del trigo cayeran las semillas a piso, ¿verdad? Entonces, pero yo he pedido que tu fe no falte. Fíjate. Y salió un Pedro bien renovado, transformado y cambiado después de las pruebas, porque dejó esa arrogancia, esa prepotencia, esa actitud momentánea de ira y de tomar decisiones drásticas, como cortar una oreja. Y entonces vemos que el enemigo mismo, con todo y su poder, tiene que venir ante el Señor a pedir permiso. Y Él le puede decir sí o no. A la par está contigo. Pero lo que sí es innegable, que si hay pecado no confesado, ahora sí que el enemigo no va ni pide permiso porque sabe que tiene un derecho legal, algo que culpa, que condena, que acusa, que a él le pertenece. Y entonces son momentos también para que, ¿por qué tanto sufrimiento? Y siempre tú y yo hemos conocido personas que de un sufrimiento a otro, ¿no? De un sufrimiento a otro. ¿Por qué? No nos toca juzgarlo todo, pero si le pedimos a Dios revelación, Él nos va a mostrar para tener compasión y misericordia, compartir el mensaje del Evangelio y presentarles al Padre de misericordia y al Dios de consolación. Entonces, la prueba puede ser causada por el enemigo, sí, pero también puede ser causada por nuestras malas decisiones y por el pecado que no hemos dejado, no solamente confesado, ¿verdad? Y aprender los principios de Dios acerca del sufrimiento es la parte que nos toca hacer. La de Dios es, fíjate, anota las acciones. Fíjate lo que Dios va a hacer en medio de esto si tú buscas aprender sus principios. Te va a fortalecer, te va a alentar, te va a consolar, te va a purificar, pero también te va a enseñar, te va a corregir, te va a advertir. Y entonces encontramos estas hermosas verdades allí en la palabra de Dios que nos van a dar un motivo y una razón por la cual salgamos de esta prueba. La Biblia nos enseña mucho acerca del sufrimiento que vivía el pueblo de Dios, pero ¿por qué crees? ¿Porque a Dios le placía tenerlos sufriendo? Claro que no. Porque eran desobedientes, porque eran rebeldes, porque eran orgullosos, eran necios, eran duros de corazón. Mira, en la semana me venía una reflexión que iba a poner en el Face y no la puse, pero te doy la primicia. A la par que el Señor le estaba dando a Moisés las tablas de los mandamientos para su pueblo, al mismo tiempo que estaba poniendo no tendrás dioses ajenos entre los otros, ¿verdad? No adulterarás. Abajo, simultáneo, estaba levantando un dios, un becerro de oro, y estaban fornicando y adulterando unos con otros porque era la costumbre pagana de rendir culto a los dioses a la par. Fíjate, Dios estaba estableciendo los mandamientos santos para su pueblo, para prevención, y el pueblo estaba pervirtiéndose al mismo tiempo. Por eso cuando Moisés baja y ve ese espectáculo, ahí tú lo puedes ver en el capítulo 20 de Éxodo, y encuentra eso, hasta arroja las tablas y se rompen. Después hubo que hacer otras, pero en ese momento era tan indignante la situación. Ahora, aquí es por eso vemos ¿por qué vino juicio? ¿Por qué mencionó? Y murieron 14,000, y murieron 250,000, y murieron 100,000. Y yo te decía en la transmisión anterior acerca de la muerte, si quieres conseguirla, el miércoles lo compartí. Nos impacta cuando mueren muchos a la vez, pero no sabemos, y no vamos a dar nuestra opinión, si es juicio de Dios. Pero que la muerte es personal, eso es innegable. Cada quien va a dar cuenta de sí mismo, no es colectivo. Y entonces encontramos que aún en medio de estas situaciones de desobediencia, rebelión, orgullo, Dios respondía cuando clamaban a Él. Y cito el Salmo 107, ¿verdad?
cada vez que pasaban por tremenda prueba, hasta punto de muerte, ¿sí? De esclavitud, de oscuridad, una y otra vez dice el salmista, pero en su angustia clamaron al Señor y Él los libró de su aflicción. Y luego les añadía bendiciones. Hay más de 70 menciones en la Biblia acerca del sufrimiento, pero también están acompañadas de sus motivos y de sus razones, así como la intervención del Señor también para aliviar el dolor y el sufrimiento. Solamente en Job encontré 10 menciones donde habla acerca del sufrimiento, porque él pasó un buen periodo sufriendo pruebas que no entendía del todo. Pero su resultado de todo este sufrimiento maravilloso fue encontrarse con Dios cara a cara, no de oídas, como muchos de nuestros niños. ¿Sabes por qué creen en Dios? Porque oyen, pero no se han encontrado cara a cara. Por favor, papá, mamá, ora por ellos para que les venga convicción de su calidad de pecadores. Publiqué algo acerca de los niños en la semana y alguien me decía, tan inocentes. Yo digo que no son inocentes, son ignorantes, porque al ignorar tantas verdades eternas, ¿sí? Cometen el pecado. El niño desde bien pequeño trae inclinaciones rebeldes, mentirosas, ¿verdad? Acusadoras. El niño desde bien pequeño es así, o sea, necesita vivir de la gracia de Dios, del favor de Dios. Entonces encontramos que uno de los propósitos del sufrimiento, de acuerdo al libro de Job, es no saber de Dios de oídas, sino encontrarse. Dice, ahora mis ojos te ven, ¿verdad? No, esto es maravilloso, esto es tremendo. Y en el Salmo 119, fíjate lo que dice el salmista, verso 7:1. El sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Ahí está otra dinámica y otra idea acerca del sufrimiento. Los salmistas sabían a quién expresar su sufrimiento. Te doy un consejo, mi amado. Estás pasando por sufrimiento, no te andes quejando con la familia, no te andes quejando con los vecinos, no te andes quejando con los hermanos de la iglesia. Ve con aquel que puede resolver tu sufrimiento, darle dirección, darle corrección, darle enseñanza. Y no es que no hables con los demás lo que estás pasando, no, pero yo no sé tú, pero a mí me tocó crecer con una mamá, que bendito sea el Señor por su vida, pero todo el tiempo se estaba quejando de lo que sufría. Entonces, para que Dios operara ese cambio en mi mente acerca del sufrimiento, tuvo que pasar muy buen tiempo conmigo, yo con Él en su presencia y Él conmigo en mi presencia, para cambiar mi perspectiva, porque hasta un día nublado para mí era un día feo, porque fue lo que escuché. Pero cuando Dios revela lo diferente, yo tengo que prestar atención. Y a la par, un tiempo también perdoné a mi mamá, porque bueno, pues era lo que ella había recibido, pero a mí me contaminó. Y yo no quería estar repitiendo la historia y luego repetirla sobre mis hijos, ¿verdad? Entonces dice que es bueno, el sufrimiento nos hace bien porque nos enseña a prestar atención. Si esta gente se hubiera esperado a que bajara Moisés y les enseñara los mandamientos, ya piensan dos veces levantar un ídolo de oro y también fornicar e ir unos a otros ahí a dañar, ¿verdad?, su propio cuerpo, como también la santidad de Dios. Y entonces vemos aquí que cuando se expresa a Dios el sufrimiento, el dolor, Él siempre va a tener una respuesta que nos va a dar al corazón. Quiero llevarte un pasaje que para muchos es uno de los textos favoritos del pueblo cristiano, ¿verdad? Pero, porque siempre pasamos por alto ver su contexto. Y yo no me quiero centrar tan solo en el que es famosito, ¿verdad?, que es el verso 22, ¿sí? Que la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Vamos del 21 al 25. Y fíjate todo el contexto. Ahora, desafío. ¿Ya te sabes el 22? Pues apréndete del 21 al 25. Este es mi desafío para hoy, porque los conozco, pero no me los sé de memoria. Versión Nueva Traducción Viviente dice: no obstante, aún me atrevo a tener esperanza
cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. ¿Sí? Y entonces aquí nos amplía el panorama, porque esta promesa, que es un hecho real, no todos la disfrutan. El vivir cada mañana ese nuevo amor expresado de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen recuerdos de lo que dice la palabra porque no la han estudiado, porque no la han aprendido, porque no la han retenido. Entonces el Espíritu Santo te va a recordar lo que sabes, no lo que no sabes, ¿verdad? En este caso el profeta está en medio de ahorita te platico un poquito su entorno, pero está viviendo una situación caótica, pero él se acordó porque estaba su alma al punto del desastre, ¿verdad? Y entonces menciona los atributos de Dios, uno que es misericordioso, que es grande, que es fiel, ¿sí? Y después dice, me digo, el Señor es mi herencia. ¿Sí? No todos pueden decir eso, ¿sí? Todavía andan con el asunto de la raíz del amor al dinero, ¿verdad? Porque no han tenido a Dios por herencia. Por lo tanto, esperaré en Él. Y esto habla de paciencia, de confianza, de dependencia, de esperanza. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Entonces aquí hay otras dos acciones. Depender de Él y buscarle. Para que esta realidad de la misericordia nueva cada mañana se pueda disfrutar. Ahora, vámonos ahí a este pasaje que está en Lamentaciones y vemos en este libro que esta es una perla en medio del sufrimiento, ¿verdad? Porque, fíjate, el profeta está hablando de esperanza en la infidelidad del Señor. O sea, en medio del pueblo infiel está él narrando el porqué de esta invasión babilónica para llevarse a los cautivos. Ese es el tema, ¿sí? Capítulo 1 y 2, tremendos. Capítulo 4 y 5, tremendos. ¿Sí? La descripción. Esta es la perla en medio del desierto. Fíjate, dice, yo soy el que ha visto las aflicciones que provienen de la vara del enojo del Señor. Allá había juicio. Me llevó a las tinieblas y dejó fuera toda luz. Volvió su mano contra mí una y otra vez todo el día. Hizo que mi piel y mi carne envejecieran, quebró mis huesos, y me sitió y me rodeó de angustia y aflicción. Me enterró en un lugar oscuro como a los que habían muerto hace tiempo. Me cercó con un muro y no puedo escapar. Me ató con pesadas cadenas y a pesar de que lloro y grito, cerró sus oídos a mis oraciones. Qué tremendo, ¿no? 9. Impidió mi paso con un muro de piedra, hizo mis caminos tortuosos. Se escondió como un oso o un león esperando atacarme. Me arrastró fuera del camino, me descuartizó y me dejó indefenso y destruido. Tensó su arco y me hizo el blanco de sus flechas. Disparó sus flechas y a lo profundo de mi corazón. Mi propio pueblo se ríe de mí. Todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, me revolcó en el polvo, me arrebató la paz. Ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. Fíjate qué descripción. Esto realmente es el sufrimiento en grado extremo. ¿Sí? Porque si bien estamos en este tiempo confinados la mayoría a una casa, a un hogar, a un departamento, a un cuarto,
¿sí? Ellos estaban siendo despojados de su casa, de su hogar, de su departamento, de su cuarto. Estaban siendo llevados como esclavos a una tierra extraña. Y por 70 años estuvieron allá. Entonces, el panorama es cuando aún el profeta, ¿sí? Como que se centra tanto en lo terreno que se le olvida lo celestial y eterno, como a nosotros. No te centres tanto, si es una realidad lo que está pasando, no podemos hacer ojos ciegos, pero no lo es todo, no lo es todo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. Y por eso es siempre la invitación, amado, medita en la palabra, reflexiona en la palabra, aprende en la palabra, guárdala en tu mente y corazón. No dejes nada más allí a la ligera. Ya leí mi texto del día. No, por favor, ¿cómo un texto? Y yo te voy a hacer una crítica sana. Una enorme cantidad de mis contactos suben su texto del día. Mínimo, siquiera pon una reflexión de lo que Dios te habló a través de ese texto. Nada más el puro texto, el puro texto. Sí, qué bonito que te llegó, pero que te llegue al corazón y que le des respuesta al Señor y que des testimonio de cómo su palabra te está fortaleciendo. Cuando recuerdo lo siguiente, el fiel amor del Señor nunca se acaba. ¿Por qué? 1, porque Dios es amor. 2, porque Dios es fiel. 3, porque Dios es eterno. Fíjate. Y ese solo pensamiento lo sacó de ese bache, de ese hoyo oscuro. Ahora, aquí si ves el capítulo 4 sigue la prueba, pero con otra visión él acerca del tema. ¿Sí? Entonces, estos versos que hemos aprendido, que tenemos así como repetidos una y otra vez, tenemos que ir a su contexto para que realmente le saquemos toda esa riqueza que el Señor nos quiere revelar y nos quiere declarar, ¿sí? Y entonces un poquito más adelante dice, por eso es bueno esperar en silencio la salvación que proviene del Señor. Y es bueno que todos se sometan desde temprana edad al yugo de su disciplina. Fíjate, papá, mamá, que la disciplina que das a tus hijos no solamente lávate los dientes, levántate temprano, peínate, lava las manos, o sea, no nada más es esa. Tienes que enseñarle la disciplina del Señor, que esa es la que va a permanecer aunque ellos crezcan. Esa es la verdadera enseñanza, ¿no? Y dice, que se queden solos en silencio bajo las exigencias del Señor, que se postren rostro en tierra, pues quizá por fin haya esperanza. Fíjate. Y entonces a mí este pasaje siempre me ha impactado, me ha intrigado mucho. Ay, déjame hacer un espacio. Teresita, hace mucho que no sé de ti. Tere Uribe también, Tere Lozano. Un abrazo, hermosas, bien grande. Qué gusto que estén conectadas. Y me atraía mucho realmente este pasaje. No sé cuántas veces lo he meditado. Esta es una de las tantas meditaciones que he hecho. Y me ha ayudado a ver el sufrimiento con otros ojos. Haz de cuenta que me entero de una noticia así triste y no es que me roben el aliento, me caiga hasta el piso, ya no duerma, ya no coma, ya no quiero vivir. No, no, porque sé que Dios está gobernando, ¿sí? De la amargura del profeta a la confianza del profeta. La experiencia del profeta cuando comprendió quién es Dios en medio del sufrimiento cambia su óptica, ¿verdad? Él era testigo de la devastación, como te decía, de su ciudad y pueblo. Cuando vino ese pueblo Babilonia a robar, a matar, a destruir, literal. Acuérdate que robaron todo lo del templo y luego lo profanaron. Lo profanaron, ¿verdad? Robaron y luego profanaron, llevándolo a sus templos de imágenes nauseabundas. Mataron a muchos y destruyeron, quemaron la ciudad. Literalmente la dejaron inhabitable. Y aunque el pueblo tuvo advertencia, porque si te acuerdas, Jeremías por 40 años les estuvo advirtiendo que iba a pasar, y no le creyeron, querían a los profetas de la prosperidad. Y entonces de ahí no fueron preparadas para que
cuando viniera la prueba, supieran como el profeta, yo me acordé que Dios y su amor es eterno, ¿verdad? Los babilonios eran un pueblo de gente tan malvada y tan perversa, ¿sí? Por eso Dios los desapareció del mapa, como a otras naciones, si tú te fijas. Los asirios, los babilonios, ¿verdad? Los persas, o sea, eran naciones tan extremadamente malvadas. Sí eran aguerridos, pero no solamente mataban, no remataban, estrellaban a las criaturas en las peñas, abrían a las mujeres en canal para sacarles a las criaturas, violaban a las doncellas, o sea, por eso Dios los reprendió y los exterminó de la tierra, ¿sí? Porque hacían demasiado daño y no se arrepintieron. Ver tanto daño y mal como nos llega a tocar a nosotros, nos puede llevar a amargarnos, a enojarnos, nos puede producir un deseo de venganza. El otro día platicaba con mi hermano mayor y me decía, no, es que a mí me da tanto coraje que esas personas inconscientes que salen sin protección y que andan en la calle, a ver, luego uno va a ser contagiado por ellos y que no sé qué. Le dije, mira, ¿qué ganas con enojarte? No vas a cambiar a los imprudentes, a los insensatos, a los necios, no los vas a cambiar. Sí, ahora, tú asegúrate de ser obediente a Dios. Tú asegúrate de seguir los lineamientos de nuestro gobierno, pero por encima los lineamientos de Dios. Si tú haces eso, Dios se encarga de protegerte. Pero por enojarte de aquellos que no quieren hacer caso, no es tu tema. ¿Y para qué te guardas ese enojo que tanto daño hace al corazón? Se quedó callado. Ver tanto mal, tantas noticias, tantos reportajes, tantas mentiras, porque se mete de todo. Y ya salió la cura y ahí estamos, ¿verdad? Hay que pedir mucho que el Señor nos dé discernimiento. Pero la diferencia de tener guardada la palabra de Dios en la mente y en el corazón nos hace ver el sufrimiento con otros ojos. Sí, amado, vamos a sufrir, pero que sea por causa de Cristo y no por causa de nuestros pecados. Y que vamos a contar con la fidelidad y la bondad de Dios como Él lo ha prometido. Termino con esta reflexión final acerca de Job. Te mencioné algo de Job, pero te quería comentar algo más. Saludos, María Miranda, saludos, Griselda Zavala, un abrazo. Fíjate lo que dice Job 42 al 5. ¿Todavía quieres discutir con el Todopoderoso? ¿Tú criticas a Dios, pero tienes las respuestas? Te hago un paréntesis. En capítulo 38 y 39, Dios le hace a Job casi 70 preguntas, de las cuales una sola no le pudo responder. Por eso le está diciendo, ¿todavía quieres discutir con el Todopoderoso? Entonces Job respondió al Señor, no soy nada. ¿Cómo podría yo encontrar las respuestas? Me taparé la boca con la mano. Ya hablé demasiado, no tengo nada más que decir. Y mira, de veras, guárdate tu opinión de lo que ves alrededor, tu opinión, tu óptica humana, sobre todo si tiene algo de raíz de amargura, algo de ira, algo de deseo de venganza. Guárdate tu opinión, no contamines a tu familia y a otros, ¿verdad? Pon la mano en tu boca, así como muchas veces yo lo he tenido que hacer, porque no tengo las respuestas. Y escuchando al pastor Núñez decía, cuando le empieza a decir, tú has visto, cuando la serie de preguntas, tú has visto al avestruz. Y entonces Job debe haber pensado, espérame, o sea, ¿por qué me hablas de un ave enorme, sí, muy potente, muy poderosa? Pero yo estoy sufriendo. No, es que lo que quería decirle Dios. Y menciona muchas especies animales, ¿sí? Si yo conozco a cada una de ellas y les doy su razón de vida y de ser, y las cuido y las proveo y las sustento, sí, ¿cómo no me voy a preocupar por ti que estás hecho a mi imagen y semejanza? Y entonces me venían unas reflexiones que te quiero compartir para terminar. Yo espero que esto te ayude a cambiar tu óptica acerca del sufrimiento. Y olvídate, no existe pare de sufrir. No se puede. Estamos en este planeta de pecadores,
muchos no arrepentidos, ¿sí? Muchos incrédulos, muchos orgullosos, ¿sí? Por cierto, esas tres cosas hay que tratarlas como hijos de Dios. Dios trata con Job haciendo preguntas, te decía, más de 60, para darle lecciones acerca de lo poco que realmente lo conoce como creador y no sabe de lo que es el amplio mundo. Número 2. Ninguna respuesta pudo dar Job al Señor. La idea era de extender la mente de este varón hacia la comprensión de su grandeza de Dios. No darle una clase de biología o de zoología, sino realmente abrir su visión, porque él le da, este animalito pues hace esto, este otro pues hace aquello, este otro más pues hace. Y Job no sabía. Entonces le está diciendo, yo sé todo de los animales, ¿cómo lo voy a saber de ti? Número 3. Si no sabía de las cosas físicas, ¿cómo entendería las espirituales? Imagínate que Dios le hubiera dicho, mira, pues fíjate que vino Satanás y me pidió que te quería probar, ¿verdad? Porque él veía el cerco de protección divina con el que yo te protegía y entonces, no, pues si no te teme en balde, pues también tú lo proteges, porque el enemigo ve el cerco de protección divina que tantas veces tú ni yo vemos. El enemigo sí lo ve. Cuando hay ese cerco de protección divina para mí es cuando hay humildad, fidelidad y obediencia, ¿sí? Entonces el Señor hace ese cerco. Imagínate que se le podía explicar que vino Satanás y que le pidió que lo probara. Si no pudo comprender ni del asno montés ni del avestruz, pues imagínate, ¿no? Entonces, aquí el sufrimiento que tenía Dios excepcional, porque no hay otro caso, excepcionalmente está en la vida de Job. No se ve otro caso más que la alusión que te comentaba, que Jesús le dijo a Pedro que iba a ser probado, pero no 9 meses como Job, ni en la cantidad y dimensión como Job. Pero en este caso, lo que quería decirle es que viera la grandeza de su tamaño. Y yo es lo que quiero ver en medio de esto. Nadie tiene todavía la cura para esta situación, ¿sí? Y la cura para el pecado ha estado por siglos y hay muchos que la han pasado por alto. Fíjate, ahí está la medicina, se llama Jesús. Y quieren seguir enfermos del alma. Este sufrimiento en la presencia del Señor lo llevó a Job a otro nivel de fe y confianza en él. Te doy una buena noticia. Igual sucede para hoy en nosotros. Si vemos el sufrir como parte de la vida aquí y como parte del propósito de Dios en nosotros. De hecho, Jesús dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y su promesa de estar, aunque haya valles oscuros, aunque haya lodo cenagoso, aunque haya ríos abundantes, aunque haya fuego, dice, yo estoy. Por último, podría ser que pensemos que Job nos dejó la vara muy alta, ¿verdad? Porque soportó tanto sufrimiento y nunca maldijo a Dios. Pero si tenemos al Dios de la Biblia, fíjate lo que dije de la Biblia, no de Job, podremos también salir adelante de la prueba, del sufrimiento, pero lo mejor, encontrándonos con Él cara a cara. Ese es uno de los propósitos del sufrimiento. Me gozo tanto de saber lo que Dios está haciendo en la vida de aquellos que han comprendido el porqué del sufrimiento en medio de la enfermedad. Y de ahí que aprendí que cuando oro por el enfermo no solamente oro para que se sane, sino para que Dios cumpla su propósito en él. Y oro por la familia para que le dé fortaleza y sabiduría para colaborar con el enfermo y ayudarle en sus necesidades para que no les falte fortaleza y amor, ¿verdad? Pero oro también por los médicos para que no quieran llevarse el crédito, porque Dios va a saber reconocer quién se considera instrumento en sus manos, porque no todos lo saben, ¿sí? Tú vas con 10 médicos y cada uno te va a dar su opinión diferente.
bendigo a Dios por la ciencia médica y por los médicos y las enfermeras y todo el sistema de salud que están ahí trabajando arduamente. Pero dime, ¿cuándo habías visto escenas en los hospitales, en las clínicas, de médicos, enfermeras a la par, tomándose de las manos, clamando a Dios? ¿Tenía que pasar esto para que eso sucediera? No lo sé. Así que Job no es nuestra vara para seguir, sino Jesús. Y cuando tú lo ves en la cruz, ese es el grado del sufrimiento máximo. ¿Por qué? Porque fue inmerecido, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Y él sufrió todo tipo de prueba y tentación, dice Hebreos 4, pero él resistió todo tipo de prueba y tentación. Y puede ayudarnos cuando confiamos en él. Así que deja de lado la queja. Yo les he dicho en otras ocasiones, deja la queja, avanza y métete a la alabanza. Hoy temprano estaba yo buscando en YouTube. Cuando cocino me gusta mucho escuchar prédicas o estar en la alabanza, ¿verdad? Y me encontré una producción de un cantante que hace mucho no sabía de él. Y subí, por cierto, en mi muro su producción. Pero tiene unas canciones muy reflexivas. O sea, adoras al Señor, René González se llama. Adoras al Señor, pero también reflexionas de tu vida. Y hay un canto que habla acerca de la iglesia. Qué bueno, es bueno escucharlo y meditar, porque acuérdate que tú y yo somos la iglesia. Un saludo, un abrazo bien grande, Natalia, Erika. Reciban saludo, bendiciones. Y al rato, a todos los que me escribieron también les mando saluditos. Pero ahora vamos a orar. Y yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú le digas al eterno Dios de lo profundo de tu corazón: abre mis ojos para que vea lo grande que eres, Dios. ¿Sí? Ora conmigo, pídese. Si algo queremos pedirte en esta hora, Dios, es que abras nuestros ojos para ver tu grandeza. No solamente queremos ver tus milagros, que es algo hermoso, tus maravillas, tus señales, que es algo precioso. Queremos ver tu grandeza. Queremos ver lo grande, poderoso y bueno que eres tú. Queremos ver todo lo que estamos pasando con tus ojos, porque tú eres el Dios que está en el trono, el único bueno. Cuando ha habido gente que dicen, ¿por qué suceden cosas malas a los buenos? No hay ni uno bueno. Por malos todos tuvimos que aceptar el sacrificio de Jesús, el bueno, para aprender a hacer cosas buenas y ser buenos por tu obra. En esencia no lo podemos ser. Dios, enséñanos a través de tu espíritu y palabra día con día el porqué. Y que examinemos el corazón de manera muy personal. Y que entendamos que esta escritura no fue dada en vano, sino con propósito. Yo oro en el nombre poderoso de Jesús, para que tú nos enseñes, porque ya quisiéramos que esto terminara, porque hay sufrimiento en medio de esto, más, menos, de alguna forma, ¿sí? Uno de los sufrimientos es la privación de abrazar a nuestros amados, tanto en la sangre como en la fe. Y es ese cuando el amor es sufrido, ¿verdad? Porque los amas y se los puedes decir con corazoncitos, con caritas, con palabras, pero otra cosa es tocar y hacerle sentir que ahí está uno. Pero Dios, que de esta salgamos purificados, que de esta prueba salgamos victoriosos por Jesús, que de esta prueba, mi Dios, veamos tu gloria y te demos gloria a ti. Enséñanos, Dios, a aferrarnos a estas palabras, a estas promesas, y que no estemos discutiendo, y que sí podamos decir como el profeta:
Aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo. Y todas esas predicaciones, todos esos estudios bíblicos, todos esos retiros, todos esos congresos, todos esos conciertos, ¿qué dejaron? Si era palabra, permanece. Si era paja, se evapora. Señor, que toda esa palabra que retuvimos en la mente y corazón los mantenga. Así como a muchos ha mantenido esa fe de que tus misericordias no se terminan, tu fidelidad es grande y tu misericordia es nueva cada mañana. Así que, amado, yo te ruego en el nombre de Jesús que te manifiestes como la herencia que cada uno de tus hijos necesita tener y que aprendamos a depender de ti y a buscarte. Porque aunque pareciera que todos los días es lo mismo, no es lo mismo cuando no estamos haciendo cosas diferentes que a ti te agraden. Oramos en el poderoso nombre de Jesús para que provoques esa hambre, esa sed de ti. Y que al meditar en tu palabra esta nos llene, nos satisfaga, nos aliente, nos fortalezca. Y una vez así podamos alentar a otros. Señor, el mundo necesita conocer que tú eres bueno, que tu misericordia es cada mañana y que aprendamos día con día a disfrutarla. Agradecidos y muy complacidos de tenerte por herencia. Oramos en el nombre de Jesús, quien es nombre sobre todo nombre. Gracias por todos los amados que buscan seguir tu palabra y la voz de tu Espíritu, amado. Amén y amén. Un gusto para mí compartir esto recién salido del horno celestial. Espero sea de bendición y edificación a tu vida. Un abrazo. Seguimos en contacto. Sobre todo, el divino. Bendiciones.